Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy sobre Databricks Unity Catalog, un tema muy interesante. Listo, ya nos vamos sumando, ya somos varios. Ahora sí, ya podemos empezar. Ya veo que el amigo Eladio ya está por acá, ya nos está acompañando, así que ya tenemos a nuestro ponente del día de hoy. Y pues nada, quiero hablarles un poquito de la comunidad para todos aquellos que no son nuevos. Quisiera creer que ya todos están en la comunidad y nos siguen ya desde hace tiempo, pero nada, para los que todavía no están y ya han encontrado el link por ahí, quizás en LinkedIn, nada, únanse a la comunidad. Ahora tenemos el grupo en Telegram que tiene mucha más capacidad porque el grupo de WhatsApp ya se llenó hace un tiempo atrás por la limitación que es de 1024 usuarios, aunque todavía se puede entrar a la comunidad y ver los anuncios y los demás grupos, ¿no? Pero el grupo principal sí ya se llenó, ¿no? Estamos en diferentes plataformas, estamos en Telegram, estamos en WhatsApp, estamos en LinkedIn, todos los videos que estamos haciendo, realizando por la comunidad, los estamos subiendo a lo que es nuestra plataforma, a la plataforma de YouTube, entonces pueden ir a ver las grabaciones. Hace 2 semanas tuvimos una muy buena presentación sobre Snowflake. Ahí nuestro amigo Carlos Serranos, que trabaja dentro de Snowflake, nos trajo las últimas primicias. Igual venimos abarcando temas como lo que es ingeniería de datos, también venimos llevando un grupo de estudio de lo que es el Databricks Data Engineer, orientado a la certificación, la Associate. Entonces ya estamos ya por nuestra penúltima clase, ¿sí, no? Lo llevamos todos los miércoles y sábados. Hoy día, después de esta sesión, continuamos con el grupo de estudios. Y nada, entonces quiero darle paso a Eladio. Eladio, ¿estás por ahí acompañándonos? Hola equipo, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola Eladio, ¿cómo estás? Mucho gusto después de tiempo. Eladio es un gran amigo. Cuando empezó este mundo de datos, creo que empezamos juntos hace un par de años atrás, quizás 4, no más recuerdo, ¿cierto? Sí, aprox, Sí, sí, cuatro em- añitos. sí, empezamos haciendo también este tipo de videos. No me acuerdo en qué video nos juntamos, creo que uno de Airflow. Spark, de Airflow, ¿no? También tuvimos un grupo de estudio de Airflow, revisamos un libro, hicimos talleres. Entonces, Eladio es una gran persona, tiene una gran historia también. Ahí de repente nos cuenta un poquito de su historia, cómo pasó el mundo de los datos. Y nada, ahora sí, te doy pase, Eladio, dejo de compartir para que puedas compartir. Listo, perfecto. Gracias, Dani. Voy a compartir un momentico la pantalla, porfa, y me confirman de pronto cuando la estén viendo. Listo, Tim, por acá ya está proyectando la pantalla. De pronto ya me confirman si lo pueden ver. Sí, yo sí lo veo bien. Perfecto, listo muchachos. Bueno, me presento primero. Quien les habla, soy Eladio Llovera. Actualmente soy líder técnico de una empresa que es una consultoría que se llama Data Global, aquí en Colombia. Yo resido acá en Medellín, ¿cierto? Sin embargo, me gustaría contarles un poquito de mí. Yo soy realmente ingeniero aeronáutico, ¿cierto? Como para las personas de pronto que están iniciando en este mundo, pues que no se desanimen, ¿cierto? O sea, tranquilamente se puede hacer un salto. Conozco personas en este mundo de ingeniería ambiental, físicos, químicos, de diferentes ramas que no tiene nada que ver con ingeniería de sistemas, por ejemplo, pero con mucha pasión, mucho entusiasmo, sobre todo pues este tipo de espacios donde uno se llena de conocimiento, ¿cierto? Entonces, para las personas que se están iniciando, pues no se desanimen. Este mundo es muy bacano, me gusta, sobre todo que es como, sobre todo muy retador. Hay proyectos donde uno dice, wow, sobre todo cuando uno está empezando, ¿no? ¿Será que tome la mejor decisión? Sin embargo, pues aparte de eso, yo creo que con la perseverancia y sobre todo con la preparación se puede salir adelante, muchachos. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Y el día de hoy les vengo a presentar el tema que es la parte pues de Unicatalog, ¿cierto? Un tema muy interesante, el cual pues nos va a permitir en este caso adquirir esas habilidades que actualmente organizaciones muy grandes dentro del mercado, ¿cierto? Pues utilizan o están haciendo esa migración sobre todo pues a esta tecnología, ¿cierto? Le llamé Sigo muy sin espejos porque también le quiero contar un par de historias, ¿cierto? Casos de éxito, pero también me gustaría contarles otros no tan exitosos o por qué decidieron las organizaciones muy nombradas, sobre todo, pues, llegar o ir a este mundo, ¿cierto? Entonces, así que muchachos,
vamos a empezar con toda, ¿cierto? ¿Cuál es la agenda para esta noche, señores? Pues vamos a entender primero, contarles un poquito los casos de uso, ¿verdad? Entender qué es Unicatalog, ¿cierto? El concepto general. También vamos a estar hablando de conceptos fundamentales porque el Unicatalog pues engloba ciertos elementos que es importante, sobre todo cuando nosotros pues vamos a configurarlo, lo vamos a implementar, entonces es entender básicamente esos conceptos. Yo creo que generalmente a veces buscamos nosotros lo complicado, pero generalmente en la parte de los fundamentos es donde está realmente el core del proceso, ¿cierto? Luego de ello, pues vamos a entender un poquito acerca de la jerarquía, del modelo, cómo está completamente integrado este proceso, ¿cierto? Y también el paso de cómo lo vamos a poder configurar. En esta sesión, ¿cierto? Me voy a centrar mucho en, digamos, a nivel teórico. Sin embargo, ahí voy a estar conversando ya con Dani para poder ver ya otro caso mucho más práctico, ¿cierto? Algo aterrizado que se implementa o de acuerdo a los diferentes casos en el cual me ha tocado realizar, pues mostrárselo, ¿cierto? Y de esa manera ustedes cuando vayan a implementarlo, pues sea mucho más sencillo, que, digamos, el camino sea mucho más fácil, ¿verdad? Y por supuesto también temas de seguridad y ver cómo a través de este proceso, de esta tecnología, pues nosotros podemos implementar el tema de la auditoría. ¿Listo? Entonces, este es el temario básicamente, señores. Entonces, pues vamos a disfrutarlo. ¿Listo? Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en hacérmela saber, ¿vale? Buenísimo. Entonces, ¿cuáles, digamos, cómo vamos a entrar esos casos de uso o por qué, en qué momentos, qué es Unicatalog, ¿cierto? O en qué momentos o qué industrias prácticamente lo han utilizado, ¿cierto? En este punto les voy a traer el escenario y cómo con Unicatalog hemos impactado realmente y hemos logrado el objetivo que tiene la organización, ¿cierto? En este caso fue en la industria de la banca, en el cual el escenario era que ellos querían prácticamente tener un gobierno único de datos, ¿cierto? Sobre todo a nivel de clientes y transacciones. Recordemos que en organizaciones, sobre todo pues en este caso muy grandes, tienen diferentes, en este caso COEs o células prácticamente, y cada uno de ellos de pronto tiene un presupuesto, ¿cierto? En este caso pues nos centramos en la parte de clientes y la parte transaccional, ¿cierto? ¿Para qué? Sobre todo para el riesgo a nivel de, en este caso, de los diferentes fraudes, que generalmente es un tema muy latente, ¿cierto? Y sobre todo, pues, muy delicado, ¿cierto? Entonces, ellos, como están siempre en un proceso también de democratización de datos, porque los que de pronto trabajan en un mundo, sobre todo, que es muy tradicional, como es la parte de la banca, en el sector inmobiliario, ¿cierto? A veces es muy burocrático el tema de los permisos. Sin embargo, o es más, al nivel del acceso a la información. En ese orden de ideas, pues, lo que quiere, oye, pues vamos a democratizar que los usuarios, ¿cierto? Los usuarios de negocio puedan ingresar directamente a ver la información, pero oye, pues hay que colocar cierta, en este caso, pues cierta tema de seguridad, ¿cierto? Para ello, pues hicimos un proceso de enmascaramiento, se hizo también un tema, por ejemplo, no, que quiero también a nivel de la seguridad a nivel básicamente a nivel de fila, ¿cierto? Y por supuesto tener muy presente la parte de linaje, ¿cierto? De momento, pues ellos estaban en una plataforma on-premise, hicimos todo el proceso de migración y por supuesto, pues aplicamos este tema de seguridad que pues dentro del proceso es parte, ¿cierto? ¿Cuál fue el impacto que logramos prácticamente con Unicatalog, cierto? Prácticamente, pues, un acceso seguro, más rápido. ¿Por qué? Porque la información en este caso, pues, como es muy burocrático en este mundo, ya pues no nos vamos a demorar, oye, pues, 3, 4 días, una semana en adquirir la información, ¿cierto? Sino que en este caso, pues, va a ser de forma inmediata. ¿Para qué? Para de esa manera tomar, en este caso, decisiones un poquito mucho más rápido, ¿cierto? Yo creo que lo que nosotros hay que entender también más que la parte técnica, es entender qué es lo que quiere siempre el usuario, ¿cierto? En este caso el cliente, en este caso la organización de nosotros estamos. Porque la parte técnica, hay muchos videos, o espacios como este, YouTube, entre otros sistemas que tranquilamente lo podemos adquirir. Pero oye, el impacto o el valor que tú generes dentro de la organización es el factor diferencial que actualmente pues te hace en este caso un profesional diferente, ¿cierto? Alguien distinto. Entonces, entendiendo ello, pues el impacto es acceso seguro, listo, la parte de la adquisición de la información mucho más rápido y por supuesto, pues el menor riesgo de la exposición de datos y mejor detección de fraude. Listo, entonces este es el primer caso y cómo Unicatalog nos ayuda y nos permite realizar este impacto dentro de la organización, ¿vale? Buenísimo. Ahora, también cómo Unicatalog de pronto nos puede ayudar en la industria de los seguros. Por ejemplo, también aquí tengo el escenario donde prácticamente ellos querían tener un data mesh, ¿cierto? Gobernado a nivel de pólizas,
de los diferentes seguros que existen, ¿no? A nivel, por ejemplo, de automovilístico, a nivel de seguro de salud también, ¿cierto? Sin embargo, ellos querían ir un poquito más allá. Oye, yo quiero hacer diferentes modelos porque, pues, oye, estamos en el mundo de seguros, hay que tener diferentes, en este caso, características a considerar, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a un seguro vehicular, hay que tener el tema de la cantidad de años que tiene el vehículo, cómo está estructuralmente, ¿cierto? Son diferentes factores, entonces ellos dijeron, oye, yo quiero tener organizada mi información con estos diferentes features, ¿cierto? Para de esa manera generar diferentes modelos de Machine Learning y poder realizar diferentes, en este caso, procesos de analítica avanzada, ¿cierto? Sobre todo en analítica predictiva. Entonces, en este caso, pues el Unicatalog nos ayudó para poder englobar prácticamente todo el tipo de información y en este caso, pues los Data Science o los Machine Learning Engineer se centren directamente en qué, en la parte del análisis, ¿cierto? Y por supuesto también para la parte pues de un Delta Sharing para que, por ejemplo, los seguros prácticamente es una industria donde hay que compartir constantemente la información, ¿cierto? Entonces, pues también hay que dar, oye, ¿cómo yo le entrego la información de forma muy segura, ¿cierto? Y con base a eso, pues yo también protegerme como organización para no de pronto infringir con la política de protección de datos, ¿cierto? Entendiendo eso, hicimos todo el proceso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que logramos, muchachos? El impacto. Ciclo de modelado de datos más cortos, es decir, que los data science ya no tienen que centrarse mucho en recopilar la información, sino que ya está completamente consolidada, ¿verdad? Y por supuesto, pues con estándares de seguridad mucho más altos, ¿verdad? Y por supuesto, como antes este tema de esta organización no podía compartir la información directamente, sino que ahora, oye, pues se tardaba, imagínate, si dentro de la organización me demoro una semana en poder obtener los datos porque es una data sensible, ahora imagínate con un cliente externo. Entonces, complicado, ¿cierto? Sin embargo, dentro de este proceso, sobre todo empleando la parte de alta sharing que tiene la parte de Unicatalog, pues logramos mitigar ese impacto, ¿cierto? Entonces, de esa manera, la organización comenzó a democratizar mucho más la información. ¿Listo? Punto importante. Otro de caso de uso, cómo nos permite en este caso la parte de Unicatalog, es en el sector salud. ¿Cuál fue el escenario que en este caso pues nos enfrentamos o en este caso pues realizamos la parte para poder impactar dentro de la organización? El escenario fue que ellos querían tener un lakehouse único, ¿cierto? Y sobre todo pues basado en diferentes, a nivel en este caso de temas de laboratorio, autorizaciones, ¿cierto? Tema en este caso pues de cómo el historial clínico del paciente, entre otros puntos críticos, ¿cierto? Acá viene un concepto importante que es la parte layout, ¿cierto? Que prácticamente a grandes rasgos es el concepto nace sobre todo sobre, en este caso, los creadores prácticamente de Spark, que luego se hicieron con la parte de Databricks, ¿cierto? Donde emplean estos dos conceptos, lakehouse, que quiere decir la parte del data lake, ¿cierto? Donde yo voy a tener información semiestructurada, no estructurada, mejor dicho, ustedes, la información que usted se puede recopilar tranquilamente, pues no necesariamente tiene que estar en filas y columnas. Ese es un data lake, prácticamente. Y un warehouse es donde ya sí está estructurada la información, entonces dijeron, oye, pues yo no quiero tener por allá separado la información, por ejemplo, en otro cloud provider, sino que yo quiero consolidar mi información. ¿Para qué? Para al momento de realizar mis diferentes procesos también, en este caso, se solicitaba prácticamente también tener seguridad, ¿cierto? Porque imagínate la parte del historial clínico de un paciente, es un tema muy delicado, ¿cierto? Entonces, pues hay que asegurarnos esos procesos. Y con base a eso también hacer analítica avanzada, que fue una fase 2 donde con esta información pues logramos realizar un proceso de detección de enfermedades a tiempo, ¿cierto? Con analítica avanzada. Entonces, con base a eso, pues, ¿dónde lo logramos? Oye, pues con la parte del Unicatalog, ¿cierto? Me va a permitir gobernar, me va a permitir almacenar, me va a permitir que mis usuarios de negocio prácticamente consulten información teniendo en cuenta ciertas autorizaciones. Entonces, eso es lo bonito de la parte del Unicatalog. Te centraliza la información, te democratiza la información y sobre todo, pues, nos permite tener gobernado en una sola plataforma, ¿cierto? Obviamente por detrás hay un factor importante que es la parte de la ingeniería de datos, donde hay que hacer en este caso todo el proceso de ingesta, la parte de aplicaciones de reglas de negocio, las transformaciones, ¿cierto? Y entre otros puntos importantes que hay que considerar, ¿cierto? Sin embargo, ya centrándonos en la parte del Unicatalog, pues vamos a tener una información completamente democratizada. ¿Listo? Entonces, de esa manera, equipo, pues les quería presentar primero cómo Unicatalog impacta en este momento a nivel, en este caso social, y cómo nosotros podemos ser partícipes, pues en este caso, pues de estos logros, ¿cierto? Sobre todo, pues de cómo yo
con mis habilidades, con las diferentes características, nos va a permitir en este caso generar impacto, generar valor. Yo creo que lo más importante, lo más, digamos, en este caso, las personas que nos dedicamos a ellos, que nos disfrutamos esta parte, pues obviamente que en este mundo, pues también es, digamos, es bien competitivo y sobre todo, pues que a nivel, en este caso, salarial, estás fuera, en este caso, pues del rango promedio que puede estar con las otras personas o otras profesiones, ¿cierto? Entonces, pues más que eso, lo que siempre digo es la parte del impacto, cómo impactamos. Yo creo que ese es uno de los verbos favoritos que hay que considerar, ¿cierto? Impacto y el valor que vamos a estar implementando, generando. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora vamos a entender qué es Unicatalog, señores, pues entendiendo ese punto. Prácticamente es un catálogo de datos, ¿cierto? Como lo está, me va a consolidar prácticamente, en resumen, es consolidación de la información de las diferentes fuentes donde yo tengo. Oye, como organización, yo no solamente voy a tener una base de datos. ¿Qué pasa si yo soy un tema de retail? Yo quiero saber la competencia o de pronto tema de precios en diferentes, en este caso, plataformas. ¿Para qué? Para de esa manera generar campañas, generar en este caso diferentes temas de marketing que me van a permitir lograr vender, ¿cierto? ¿Y cómo lo logro ello? Oye, consolidando la información. Imagínate el tiempo que se demoraría una organización, ¿verdad? Implementando, complementando la información desde, en este caso, una fuente X, una fuente Y, una fuente Z, es demasiado complicado, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite es consolidar la información. En este caso, ¿cuál van a ser como esas bondades prácticamente? Pues me va a permitir tener un control de acceso mucho más robusto, ¿cierto? Me va a permitir realizar temas de auditoría, por ejemplo, supongamos, Pepito Pérez o Eladio Llovera implementó cualquier proceso donde se borró mi base de datos. Oye, directamente con un simple query yo puedo saber quién es la persona. Y no, y no solo eso, equipo, y les quiero contar ahí prácticamente un caso que pasó en una organización hace poquito, hace prácticamente un mes, ¿verdad? Donde la organización no tenía implementado Unicatalog. Tenía la parte de Databricks, ¿cierto? Sin embargo, ellos estaban utilizando en el famoso High Meta Store. ¿Qué quiere decir eso? Oye, pues que todavía no está completamente implementado Unicatalog. Está Databricks, sí, pero no necesariamente Unicatalog. ¿Qué es lo que pasó? Que dentro de su proceso, ellos estaban haciendo, en este caso, un tema en este caso, de depuración de información, y lo que pasa es que, y lo estaban haciendo en una muy mala práctica, en un entorno de producción, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó, señores? Pues, prácticamente alguien dentro de la organización eliminó completamente la información, entonces, pues, prácticamente tenían 180 tablas aproximadamente y pues no se podía recuperar, ¿verdad? Sin embargo, hay digamos, digamos, es muy avanzado el proceso que hay que hacer porque ahí hay que contactar directamente desde nuestro lado, simplemente es la parte, ya que en esos escenarios ¿qué toca hacer? Es la parte de la gestión, el movimiento, cómo te mueves, generar en este caso un ticket a nivel de Microsoft, generar un ticket a nivel de, en este caso, de Databricks, ¿cierto? Sobre todo en este caso que Unicatalog o en el tema de Databricks estaba implementado en el tema de Azure. Entonces generamos un ticket, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder en este caso recuperar. En una primera instancia, como para que ustedes de pronto lo tengan ahí como experiencia y sepan cómo trabajar en estos escenarios, entonces ellos que dijeron, oye, pues si ya lo hicieron en el Jaime Tastor, hicieron un drop directamente a todas esas tablas, no lo podemos recuperar. Entonces, o sea, todos ahí dijeron, wow, o sea, ya la información se perdió, viene un tema bastante por fuera de eso, pues hay un tema en este caso de multas, la información que tenía de mis clientes pues completamente se deshicieron, como los logros, ¿cierto? Entonces hay un tema político muy grande por detrás y sobre todo sanciones monetarios, que pues obviamente es lo que se quiere evitar, ¿cierto? Implica también las personas que están trabajando de eso, pues supuesto de pronto, ¿cierto? Porque imagínate borrar toda la información. ¿Qué hay que hacer en esos escenarios? Levantar un ticket, en la primera instancia le van a decir que no se puede recuperar, sin embargo, ustedes tienen que decir, oye, pues dentro cuando yo creo la parte de Databricks, por debajo él también se implementa un grupo de recursos administrados, ¿cierto? Dentro de ese grupo de recursos administrado, si bien es cierto, ellos tienen un data lake también, pero ahí hay dato importante. Por ejemplo, yo voy a pintar por acá, en estos escenarios, yo tengo por acá mi Workspace de Databricks, ¿cierto? Pero ellos, cuando yo lo implemento y no todavía estoy con Unicatalog, ellos por default, ¿cierto? Te dicen, oye, despreocúpate, yo por acá te voy a crear, por ejemplo, un data lake, ¿cierto? Porque pues si no, pues dónde lo vas a estar almacenando todo el tema de tus datos y el tema de la metadata.
Sin embargo, como esto se configura por defecto, la parte del soft delete o la retención de la información está deshabilitado, ¿cierto? Está deshabilitado, entonces por eso ellos te dicen, oye, pues está deshabilitado y no lo podemos recuperar. Sin embargo, tienen que ir un nivel mucho más allá, ¿cierto? Y indicar, oye, hay un tema dentro de Ataurix que se llama la parte del garbage. Dentro del garbage, ¿cierto? Del garbage delete, existe una periodicidad de aproximadamente entre 24 horas para poder recuperar la información. ¿Listo? Por eso hay que actuar demasiado rápido, ¿cierto? Dentro de ese garbage delete, muchachos, pues nosotros tranquilamente vamos a poder ingresar a la información. Para ello, el audio, en este caso, nosotros podemos ingresar directamente ahí. No, el único que te le puede dar acceso a esto, porque nosotros no lo implementamos, te lo puede directamente dar el proveedor. Listo. Por eso se levanta el ticket. Una vez que el proveedor te otorgue ese acceso, ya recién puedo yo ingresar. Es más, ni siquiera todavía se puede ingresar. Hay que levantar otros 2 o 3 permisos para que tú recién te permita ver, en este caso, los archivos que se hayan limitado. Pero no es todo. Bueno, listo, ya lo recuperamos. Sin embargo, en el High Meta Store o en las tablas, eso no se van a ver reflejado. ¿Qué hay que hacer ahí en este caso? Ya estamos aquí de forma mucho más rápida, ¿cierto? Acelerando. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá es hacer un script nuevamente, ¿cierto? Para que le apunte a la ruta, ¿cierto? Así cuando ustedes leen, por ejemplo, un spark.rig y colocan la ruta, acá también hay que generar prácticamente esa ruta, ¿cierto? Pero apuntándole a dónde? Directamente a la parte del data lake administrado que se aprovisionó temporalmente. Una vez que se haya realizado, recién ya tú vas a poder ver reflejado. Pero si se dan cuenta, es un proceso muy grande. Obviamente acá lo estoy resumiendo, ¿cierto? Sin embargo, para que ya cuando les pase eso, espero que no les pase nunca en la vida, muchachos, ¿cierto? Porque es un tema muy delicado, como les expliqué, por detrás hay muchas implicancias, pero para que, si en caso llegue, sepan cómo resolver. ¿Listo? Entonces, esos datos únicos se dan aquí en Data Wizard. Entonces, muchachos, pues se la llevan ahí de la salida del estadio, ¿vale? Para que lo tengan ahí presente. Y el mismo Microsoft le dice que no, le dicen, no, señor, sí se puede recuperar y ya saben cómo recuperar. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, nuevamente retomando por acá ya el tema, ¿cierto? Nos va a permitir centralizar la data, temas de seguridad, temas de auditoría, también linaje del dato. Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo una dimensión clientes por acá, ya en mi capa Gold, ¿cierto? Yo voy a poder ver todas las dependencias que pues me están permitiendo crear esa información, ¿cierto? No solamente, por ejemplo, la capa Gold se alimenta la capa Silver, pero el linaje te dice, oye, por acá hicieron un tema de un merge de esta tabla que se encuentra en bronce, ¿cierto? Entonces hasta allá va el linaje. Es decir, ver la trazabilidad de cómo llego a mi punto final. Es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, acá tenía que llegar un dato de 50, una venta de 50, pero pues en el insumo también está 50, ¿cierto? Oye, entonces tenemos que revisar esta tabla intermedia porque qué es lo que pasó, en qué punto se perdió la información, ¿cierto? Y cómo lo hacemos de forma mucho más rápida con el linaje del dato. Listo, importante. Sin embargo, otras plataformas pues no lo permiten hacer. Sin embargo, pues Unicatalog dice, oye, tranquilo, yo te lo ofrezco, ¿vale? Y por supuesto, palabra clave que actualmente se están tocando muchísimo, muchachos, pues democratización de datos. Como les comenté, muchas organizaciones son muy burocráticos, sobre todo las industrias tradicionales, y la idea es que con el Unicatalog, mediante Databricks, pues podamos mejorar este tema de acceso a la información, ¿cierto? Entonces, prácticamente ese Unicatalog, muchachos, una plataforma muy robusta que me va a permitir consolidar la información. Hay muchas bondades, las que ustedes quieran, pero en resumidas cuentas, esa es. ¿Vale? Buenísimo, muchachos. Yo sé que están escribiendo ahí por el chat. Muy bien, sigan preguntando. Al final de la sesión, de una les voy contestando una por una, como para, en este caso, pues llegar hasta la parte final. ¿Vale? Entonces, para que digan, no, ¿por qué no nos responde las preguntas? Ahí al final lo respondemos, pero igual, todo lo que le vayan surgiendo lo van dejando ahí en el chat. ¿Listo? Buenísimo, señores. Ahora, hay que entender ya, entrando ya netamente al mundo de un poquito ya más técnico, ¿cierto? Hay que entender conceptos fundamentales, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos conceptos fundamentales, muchachos? Vamos a, cuando lleguen, cuando estén implementando los que ya están en este mundo, oye, pues vamos a tener en cuenta para que tú implementes la parte del Unicatalog, tienes que tener en cuenta parte de credential. ¿Qué quiere decir las credentials, muchachos? Voy a irme un poquito por acá. Las credentials, es decir, acá de forma tradicional, si no tenemos Unicatalog, hay que hacer un tema de un montaje de almacenamiento para poder leer la información que se encuentra en mi catálogo, en este caso mi data lake.
yo voy a tener acá mi raw data, o en este caso, pues mi data, como se encuentra, supongamos que este es mi data lake, ¿cierto? Donde yo tengo ahí mi capita, supongamos bronce, y por acá va a estar, ¿qué va a estar? Por acá va a estar el Unicatalog, ¿cierto? La parte del Unicatalog. Te dice, oye, Eladio, ¿cómo voy a saber yo de dónde vas a estar leyendo la información, ¿cierto? Y con base a eso, pues yo generarte resultados. Entonces, generalmente, cuando no se implementa Unicatalog, ¿qué se tiene que hacer por acá? Algo tradicional, que es la parte del montaje del storage. Sin embargo, pues eso no nos garantiza, no nos, digamos, es algo muy tradicional que ya, en este caso, pues con el Unicatalog se está perdiendo un poco, ¿cierto? Porque la idea es que nosotros tengamos un acceso mucho más directo. ¿Y cómo logramos ese acceso mucho más directo para que diga o el Unicatalog sepa dónde va a saber, dónde va a traer la información? Para ello se crean un tema de credential. ¿Qué quiere decir credential? Son configuraciones internas, ¿cierto? Que van a estar conectados directamente. No va a estar conectado ni a ningún container, ni a ningún directorio, sino que va a estar conectado directamente, listo, ojo con esto, directamente al recurso per se, donde yo me estoy, donde estoy trayendo la información. Eladio, yo tengo en mi organización, tenemos 3 ambientes: desarrollo, pruebas y producción. Entonces yo tengo que tener 3 credentials para cada uno de ellos. Por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces tú acá en Unicatalog, tú tienes que crear 3 credentials para que se pueda conectar, o en este caso, pues Unicatalog sepa de dónde va a traer la información. Listo. Solamente 3 credentials. Hasta ahí vamos bien. Listo. Luego de que yo ya creé mis credentials, que es a nivel de recurso, llega a otro nivel, es decir, los famosos external location. ¿Y qué son los famosos external location? Y es algo muy puntual. Dentro de mi, estos son mis storage, mi recurso per se, que es mi data lake, pero dentro de mi data lake, ¿cierto? Voy a hacer, por ejemplo, por acá un zoom sobre esto. Yo voy a tener la información un poquito mucho más organizada o estructurada. ¿Y a qué me refiero con eso? Que dentro de este recurso yo voy a tener diferentes arquitecturas del medallón tradicional que nosotros conocemos. Que vamos a tener por acá la parte bronce, voy a tener por acá la parte silver y por acá voy a tener la capa gold, ¿cierto? Dentro de este proceso, la parte de los external credentials le van a estar apuntando ya no al recurso per se, sino a los contenedores, un nivel mucho más interno. Y solamente los external location le pueden estar apuntando a la parte, en este caso, de los containers. No, si nosotros queremos ser mucho más puntual y dentro de este container yo de pronto tengo mis directorios, ¿cierto? Mis directorios, llámese una carpeta de ventas, llámese una carpeta, en este caso, de fechas, de año, etcétera, etcétera. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que sí. Ya es un nivel un poquito mucho más particular. ¿Listo? Pero para poder yo crear los external location, uno de los prerequisitos, ¿cuál es? Oye, pues tenemos que primero crear los credentials. Si no el external location, ¿cómo vas a ver a qué data lake le va a estar apuntando, verdad? Entonces, fundamental ese punto. Listo. Entonces, primer paso, crear mis credentials, crear luego mis external location, y ahora sí, yo tranquilamente también puedo crear de pronto, en este caso, data source administrados, ¿cierto? ¿Qué son estos data source administrados? Prácticamente, por ejemplo, si yo quiero ir directamente a datos tabulares, simplemente me apalanco de los external location, por eso es como un orden, si se dan cuenta, hay un orden, ¿cierto? Acá la parte de Unicatalog siempre es un tema de orden. Entonces, primero creo mi credential, creo la parte de los external location, y ahora sí, ya algo mucho más particular, creo mis data source administrados. ¿Listo? Sin embargo, ya cuando estamos en la parte de los datastores administrados, sigue otro punto, que es la parte de los volúmenes. ¿Qué quiere decir eso con los volúmenes? Por ejemplo, supongamos que yo soy un data scientist, que estoy haciendo un proceso de machine learning, ¿cierto? Y sobre todo, pues, con a nivel de imágenes, sobre todo un proceso, digamos, un modelo de clasificación. Oye, para ello yo necesito imágenes, pero Eladio, tú dices que la parte del Unicatalog es como un warehouse. Entonces, ¿cómo me va a ayudar Unicatalog para poder yo leer la información que es semiestructurada? Te dice, oye, tú tranquilo, para eso yo te voy a dar una sección, ¿cierto? Que se llama volumen. Dentro del volumen, sí vas a poder, en este caso, leer esa información que es semiestructurada o no estructurada, ¿cierto? Pero para ello, pues también tengo que tener, ¿qué, señores? Un external location creado para que le esté apuntando directamente a dónde, a la información, o en este caso al container, o en este caso a la parte de la carpetica donde yo tengo la información. ¿Listo? Entonces, de esa manera, para que ya entendamos, credential, le apunto, lo conecto a mis, en este caso, a mis recursos per se como tal, que son los data lake, los external location, un nivel un poquito más abajo, es el directorio,
los data source administrados es algo ya información mucho más tabular, y en la parte de los volúmenes sí información semiestructurada, ¿cierto? De forma mucho más puntual, ¿vale? Entonces, hasta ahí, espero que estos conceptos nos estén haciendo un poquito más de sentido, ¿cierto? Y ahora entrando un poquito ya más a nivel netamente de base de datos, yo voy a tener diferentes conexiones. Por ejemplo, a nivel de conexiones, supongamos que yo me voy a conectar, ya tengo en mi capa Gold mis tablas, ¿cierto? O en este caso, mis tablas de hechos, mis tablas de dimensiones. ¿Por qué? Porque ya apliqué, de pronto estoy trabajando con una metodología Kimball, ¿cierto? Entonces, pues yo ya tengo mis dimensiones y hechos. Eladio, pues obviamente los usuarios de negocio no van a estar ingresando. Por ejemplo, imagínate un C-Level que ingrese directamente a la parte de abril. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que sí, pero oye, pues mejor se lo damos la información un poquito más estructurada, ¿cierto? Mediante un tablero de Power BI, ¿cierto? En este caso, Unicatalog se puede conectar a base de datos externas, por supuesto, también a framework, por ejemplo, en este caso, framework de visualización. ¿Para qué? Para conectarnos a las tablas y de esa manera crear los diferentes modelos semánticos que querramos, ¿cierto? Por ejemplo, por acá tranquilamente puede estar acá un Fabric, ¿cierto? Por acá tranquilamente puede estar la parte, en este caso, de un Tableau, entre otros puntos que tranquilamente nos podemos conectar a cualquier otro framework de visualización. ¿Listo, señores? También lo que nos permite la parte del Unicatalog, oye, pues de pronto ustedes tienen unos catálogos por allá por separados que se llaman los foráneos, los extranjeros, ¿cierto? En este caso, también los podemos conectar, ¿cierto? Teniendo en cuenta muy presente, muchachos, el tema de las conexiones, ¿cierto? Para ello, pues, hay que hacer otros procesos, no tan directo como si yo lo tuviera directamente dentro de mi entorno, sino que hay que hacer otras configuraciones adicionales, pero ya son enfocados mucho más a la parte de conexión, ¿cierto? Sin embargo, pues ahora las organizaciones, ¿qué es lo que quieren hacer? Consolidar directamente todo. ¿En dónde? En la parte del Unicat. ¿Listo, muchachos? Buenísimo. A grandes rasgos, señores, pues es la parte a nivel de conceptos fundamentales. Ahora quiero entender, oye, Unicatalog también tú mencionaste que es la parte de gobernanza. Claro, por supuesto. ¿Y qué nos va a permitir la parte de Unicatalog? Oye, pues te va a hacer la parte del descubrimiento, nos va a permitir de hacer un descubrimiento de la información. Eladio, ¿cómo así con descubrimiento? Oye, pues yo te dije, el Unicatalog también tiene la parte de volúmenes, donde nosotros tranquilamente podemos hacer ese análisis exploratorio, ¿cierto? De la información directamente en su formato RAW, ¿cierto? Que es la parte, por ejemplo, de una capa bronce o una capa landing que de pronto yo haya implementado, ¿cierto? Luego de ello, el control de acceso. Oye, pues si las personas quieren ingresar solamente a nivel de tablas, mediante un proceso que yo voy a poder configurar, que es lo podemos hacer a nivel de ANSI SQL o a nivel, en este caso, de la interfaz gráfica, lo podemos hacer. Entonces, que este es básicamente control de acceso basado en roles. ¿Qué quiere decir eso de control de acceso basado en roles? Que, por ejemplo, en este caso, los data engineer obviamente van a tener permisos de lectura y escritura, ¿cierto? Sin embargo, pues, por ejemplo, un data analyst que va a tener permisos de escritura y lectura, por ejemplo, en este caso en un esquema o en este caso en mi capa, la capa silver. Oye, no, porque pues yo solamente quiero que te enfoques en la capa gold, donde ya están las dimensiones y hechos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el data science pues no va a visualizar la información que previamente de pronto pues puede estar en ese proceso recién en este caso, de encriptación de la información, de hacerle un row level security, ¿verdad? Entre otros puntos importantes de pronto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo manejamos? Directamente en control de acceso. ¿Ya se va a hacer parte de la gobernanza? Por supuesto que sí. ¿Listo? Luego de ello, también me va a permitir la parte de linaje del dato que les estaba comentando. Linaje del dato, foco, trazabilidad de la información. Yo tengo mi tabla por acá, mi tabla final, ¿cómo se ha venido construyendo? Ah, esto depende de por acá, de A, de B, de C, por acá, entre otros puntos importantes. Es el linaje del dato, prácticamente la trazabilidad de mi tabla final en el cual pues quiero lograr, ¿cierto? Luego de ello, la parte del monitoreo. Oye, pues yo quiero ver cómo se están comportando los diferentes procesos, los diferentes workflows que yo estoy implementando, los diferentes, en este caso, ejecuciones, ¿verdad? Entonces, tranquilamente yo lo puedo monitorear. Puedo crear un monitoreo directamente mediante la interfaz gráfica o si yo quiero también puedo construir un modelito con los diferentes queries que yo pueda obtener, ¿cierto? Igual Databricks ya nos trae prácticamente una sección de monitoreo donde vamos a tener como en Fabric una sección donde vamos a ver el tema del compute, el tema de las ejecuciones, entre otros puntos importantes que nosotros de pronto querramos ver. Consumos también, por supuesto. Entonces, para que lo tengan ahí súper presente, ¿vale? Temas de auditoría. Oye, también, ¿cómo me permite en este caso tener controlado
La parte de Databricks, por ejemplo, yo tranquilamente mediante lenguaje SQL tradicional, ¿cierto? Con unas cuantas líneas de código, yo puedo saber cuál fue el clúster que más ha consumido durante cierto periodo de tiempo, quiénes han ingresado, quiénes han realizado los ajustes a unos temas de tablas, entre otros puntos importantes, ¿cierto? Entonces, con base a eso, yo tengo una visión global de todo lo que está pasando dentro de mi entorno de datos. Es algo que muy poquitas plataformas no se dan el lujo de darlas, ¿cierto? Y una de ellas es Databricks, ¿vale? Buenísimo. Y por supuesto, pues la parte de compartir de datos, en este caso tranquilamente un delta sharing que lo podemos revisar, ¿cierto? Y por supuesto también las conexiones a diferentes frameworks de visualización open source, o en este caso también como Power BI, que lo podemos conectar. ¿Listo? Y todos estos puntos, muchachos, pues, ¿qué conlleva? La parte de la gobernanza de datos unificada. Listo, tengo seguridad, tengo accesos, monitoreo, descubrimiento, mejor dicho, ¿qué más le puedo pedir a la vida? ¿Cierto? Entonces, para tenerlo súper presente, ¿vale? Buenísimo, señores. Ahora, ¿cómo está estructurado la parte del Unicatalog, muchachos? Primer punto, señores, hablemos del Metastore. ¿Qué es el Metastore prácticamente, muchachos? Es el eje principal, ¿cierto? Donde yo voy a poder disponibilizar los diferentes entornos o los diferentes workspace en el cual yo esté trabajando, ¿cierto? Supongamos, Eladio, yo estoy, ¿qué es el Metastore? Esto también se trabaja a nivel de regiones, listo, muchachos, y para que lo tengan ahí súper presente, solamente, ojo, pilas con esto, hasta el momento cuando se está grabando esta sesión, para que lo tengan presente, al 30 de julio del año 2025, se puede tener un Metastore por región. ¿Cómo así que por región? Supongamos que yo estoy en Central 2, ¿cierto? Por ejemplo, por acá en Central, entonces yo voy a tener solamente un Metastore para esta región, solamente uno. Ah, que yo estoy en el este de Estados Unidos. ¿Cuántos Metastore voy a tener? Solamente un Metastore por región, ¿vale? Para que lo tengan ahí súper presente. Y dentro de este Metastore, yo voy a poder ingresar el audio los diferentes entornos que nos estaban mencionando. Si de pronto yo tengo, en este caso, tres grupos de recursos, y en cada uno de ellos tiene un ambiente distinto. Que es de desarrollo, que es la parte de QA, que es la parte de producción. Todo lo podemos aprovisionar directamente en un solo Metastore. Por supuesto que sí, a pesar de que estén en otro, en este caso, grupo, en este caso de recursos sobre todo. Siempre y cuando estén directamente dentro de la misma región, súper bien. Si está fuera de otra región, obviamente no lo va a poder visualizar. Listo, importante. Que todos los tres grupos de recursos que tú estés aprovisionando siempre se manejan dentro de la misma región. Listo, importante, muchachos, ¿vale? Luego que ya he creado la parte del Metastore donde va a estar prácticamente almacenando todo el tema de la metadata, todo el tema del proceso que yo esté realizando, perfecto, ¿cierto? Bien, configurado. Luego de eso, ¿cuál es el siguiente escalón, Eladio? Entonces, el siguiente escalón es la parte del catálogo. ¿Qué quiere decir el catálogo? Entiéndase catálogo por el espacio donde yo voy a tener diferentes basecitas de datos, ¿cierto? Una base de datos de pronto para el departamento de TI, una base de datos para la parte, en este caso, del departamento de recursos humanos, entre otros puntos. Catálogo, el espacio que me agrupa bases de datos. Listo, importante eso. Luego que yo ya tengo catálogos, ¿cierto? Los catálogos también importante, muchachos, que los catálogos aquí se distribuyan dependiendo pues cómo lo van a estar trabajando en diferentes entornos de pronto. Desarrollo, la parte de QA, la parte en este caso pues de Pro, como ustedes deseen. ¿Listo? Luego, entiéndase esquema, muchachos, como bases de datos. ¿Un esquema qué es? Una base de datos. Cosa que lo hagan ese símil. ¿Listo, muchachos? En Unicatalog, esquema, base de datos, en este caso de clientes, base de datos, y ya saben que dentro de esa base de datos, ¿qué puede ir? Van a ir tablas. Si estoy hablando, por ejemplo, del Transact SQL tradicional, yo tengo mi base de datos y dentro de ello, pues yo voy a tener, ¿qué voy a tener, muchachos? Pues todas las tablas que voy a tener. Por ejemplo, la parte, entiéndase por base de datos como un esquemita por acá. El DBO, ¿quién no conoce un esquema de DBO? Y dentro de este DBO, ¿qué va a haber? Un montón de tablas, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Oye, pues un esquema, base de datos. Listo, base de datos, un DBO, ¿vale? Y el siguiente, en este caso, en la siguiente nivel, a nivel de la jerarquía, muchachos, yo ya voy a tener ¿qué? Voy a tener mi tabla, de pronto voy a tener vistas, también de pronto voy a tener a nivel de volumen. ¿Listo, muchachos? Para que tenerlo súper presente. Obviamente, el modelo de objeto, ¿cierto? Aquí estoy hablando netamente a nivel jerárquico, pero oye, pues tengo que tener yo lo que les estaba comentando,
la parte del storage credential, que le apunta a cada uno de los recursos, la parte del external location, que es ya un poquito más a nivel del container, a nivel de la carpeta precisamente, ¿verdad? Otro a nivel, en este caso, del share, donde yo voy a poder estar compartiendo cierta información, ¿verdad? Y por supuesto, pues la parte de las conexiones y providers que yo voy a tener, en este caso, con herramientas externas a la parte del Unicode, ¿cierto? Yo puedo crear la parte de funciones, ¿cierto? Es más como una, ya me valga la redundancia, una funcionalidad que yo voy a poder realizar directamente, más que objeto como tal, ¿listo? Y por supuesto, cuando yo estoy trabajando con un poquito a nivel de analítica avanzada, ¿cierto? Yo voy a estar trabajando con la parte de los diferentes modelos de Machine Learning que yo esté realizando. ¿Listo? A grandes rasgos, señores, ese es el modelo de objetos a nivel del Unicode. ¿Listo? El primer paso, Metastore, ya sabemos que hay que tener uno por región, catálogo, el espacio donde yo almaceno diferentes bases de datos, el esquema, bases de datos, llámese un DBO, un SQL tradicional, tablas, vistas, volúmenes, entre otros puntos importantes. ¿Vale? Buenísimo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener por acá, muchachos? Entendamos un poquito de la jerarquía. Y esto sobre todo más que entenderlo, muchachos, pues cuando nosotros vamos a enfrentarnos con la organización o en este caso con las empresas donde nosotros estamos laborando, oye, pues no va a ser mucho más, muy sencillo definir este tema de la jerarquía. ¿Por qué? Porque ellos te van a estar comentando, oye, pues yo tengo diferentes áreas del negocio. ¿Será que yo lo puedo realizar de esa manera? Yo que quiero crear un catálogo, en este caso, a nivel, en este caso, no sé, de ventas, un catálogo por allá para gestión humana, o de pronto no lo hacemos a nivel de catálogo, sino que lo hacemos a nivel de esquema. ¿Cuál es la mejor estrategia? Te van a estar diciendo, tú como especialista, tú como conocedor de la tecnología. Entonces ahí es donde tú tienes que pensar las dependencias que tiene que ir desde lo más general a lo más particular y no llenarnos prácticamente porque es una muy mala práctica, muchachos, caso especial sea que ya mi negocio prácticamente me está obligando, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas organizaciones a veces se llenan de catálogos, ¿cierto? 5, 10, 20 catálogos y en lugar de minimizar la parte de la gobernanza, lo estamos extendiendo, ¿cierto? Imagínense tener 20 con 1.500 usuarios dentro de una organización, es complicado. Hay formas de cómo lo podemos indicar mediante grupos de seguridad, entre otros puntos, ¿cierto? Pero pues se complica un poco más. Estamos acá para facilitarnos la vida, ¿cierto? Entonces, pues, la idea, muchachos, es que pues siempre vuelvo a la parte básica. Centremos en lo básico y dentro de ello indicarle o proponerle al cliente, oye, pues si quieres tenerlo de forma muy desagregada, te ofrezco en el data lake un espacio, cosa que en la ingesta, ahí sí tú lo vas a tener de forma muy particular. Es más, lo puedes tener hasta a nivel de hora. Pero oye, pues al final esta tabla 1 o esta, en este caso este archivo 1 y 2 me van a crear una dimensión cliente. Y esa dimensión cliente solamente me lo vamos a utilizar el modelo semántico, por ejemplo, de ventas. Oye, no, porque los clientes son transversales con todas las organizaciones. Entonces, pues, para que vean cuál va a ser la mejor estrategia, dónde almacenar. ¿Listo? Importante eso. Luego de ello, obviamente, pues parto acá de lo más general también, que yo siempre tengo que tener, ¿qué? Una cuenta de Databricks, ¿cierto? Y dentro de la cuenta de Databricks yo voy a tener diferentes workspace, ¿cierto? Por ejemplo, este puede ser un workspace a nivel de desarrollo, yo puedo tener acá un nivel, en este caso a nivel de QA, entre otros puntos, ¿cierto? Diferentes workspace. Pero ¿dónde van a estar apuntando, muchachos? Fíjense acá, apuntando ¿dónde? Al misma cuenta Databricks que hace parte de qué? De un Metastore único que por acá ustedes lo pueden realizar. Mira, ahí está, asignado a cada uno de los diferentes workspace, ¿cierto? Cuando nosotros creamos el recurso de Databricks, dentro del Databricks Workspace, por defecto se nos crea un High Metastore. Eladio, ¿será que es una buena práctica trabajar sobre un High Metastore? Realmente no es una buena práctica porque puede que le pase, como la organización que yo les comenté, ¿cierto? Más que la organización, el caso de uso, ¿cierto? Donde pues uno no sabe, somos humanos, podemos cerrar, ¿verdad? Y eliminar completamente pues la base de datos. Ustedes dirán, ¿quién en su sano juicio? Oye, pues a cualquiera le puede pasar, no podemos decir que no, ¿cierto? A veces nosotros cometemos cualquier tipo de errores que parecen insignificantes para otra persona, pero pues nosotros no lo consideramos de esa forma, para nosotros es lo más grande del mundo. Entonces, pues no hay que menospreciar siempre un error que haya pasado, ¿listo? Luego de ello, ¿qué es lo que vamos a tener, muchachos? Oye, pues vamos a tener los diferentes catálogos. Ya saben, agrupación de base de datos. Nada más, ya lo expliqué. Y la parte de los esquemas, cada uno pues son sus basecitas de datos. Luego voy a tener acá importante.
cuando nosotros también a nivel de, como tú como especialista, obviamente tú tienes que tomar, acá todo ya como especialista es más a nivel de estrategia. ¿Cuál es lo que le conviene? Mucho tema de adelantarnos, de tener el foco principal. Oye, voy a tener una tabla manage, una tabla externa, y ahí entender, uy, qué es lo que me conviene, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas tener uno y el otro? Para eso, pues hay que investigarlo, hay que estudiarlo, hay que hacer la prueba. Por ejemplo, si yo me voy, por ejemplo, por un external table, oye, yo voy a tener prácticamente toda la ruta completa gobernada por mí, por mi lado, pero pues si yo me voy por la parte del manage table, yo voy a tener todas las bondades de optimización que me genera Unicatalog directamente cada vez que él genera, oye, pues hay una buena forma de cómo poder optimizar esos procesos, me voy con un manastable, pero voy a perder que voy a estar gobernando directamente toda la ruta, porque el manastable no te va a dar la información, oye, esta es la dimensión cliente, no, ello te lo da como alfanumérico. Entonces, para poder consultarla directamente allá es un poquito complicado, siempre y cuando que no tenga acceso pues a la parte del SQLator o en este caso del catálogo directamente. Mientras que el external table tienes esas dos bondades. Entonces tú como especialista tienes que ya entrar a ver cuál es lo que mejor te conviene dentro de la organización, no a nosotros, sino a la organización, de acuerdo a la estrategia de datos que esté dentro de la organización, prácticamente, ¿cierto? La organización solita nos va a decir por qué camino ir, pero no puedes irnos directamente a un external table, ¿cierto? O a un managed table, sino analizarlo. ¿Qué es lo que dejo ir? ¿Qué es lo que no dejo ir? Y entrar a un tema de negocios. ¿Listo? Y ya por acá tenemos la parte de las vistas, que también pues dentro de Databricks me va a permitir crear simples vistas, vistas materializadas, ¿cierto? Que también lo podemos construir. Sin embargo, para que lo tenga ahí presente, las vistas materializadas, si tú lo estás creando directamente dentro de un notebook, no te lo va a permitir. ¿Listo? Como para que lo tenga ahí un datico pues adicional, ¿vale? Vistas materializadas creadas directamente desde un notebook no lo permite. ¿Listo? Un dato ahí adicional. ¿Listo? Y fíjense la diferencia cuando estoy directamente consultando desde un Jaime Tastor y la parte del view. Al final, ¿qué es lo que van a tener? Siempre los tres niveles. Oye, siempre el nivel catálogo, esquema, que es la base de datos, y la tabla. Acá cambia lo diferente que el catálogo pues me lo define automáticamente el Metastore, ¿cierto? Y ya lo demás sí es prácticamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, importante. Esa es la jerarquía a nivel del Unicatalog. ¿Listo, muchachos? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener por acá, muchachos? Pues la arquitectura ya es un poquito más enfocada a la industria, ¿cierto? Lo que siempre les estaba comentando, muchachos, y quería traérselos a ustedes. Oye, generalmente estamos trabajando con tres ambientes, ¿cierto? En este caso, la parte de producción, la parte QA y la parte de D. Y dentro de ello, ¿qué es lo que vamos a entender, muchachos? ¿Qué es lo que hay que tener? Dentro de ello, que vamos a tener un workspace de producción, un workspace de QA y un workspace de desarrollo, ¿cierto? Y dentro de ello, que siempre les he dicho, muchachos, vamos a tener ¿qué? La parte L. Si ustedes se dan cuenta, para poder yo tener una arquitectura de credenciales a nivel de mi Unicatalog, yo tengo siempre tres recursos importantes. En este caso, un recurso que es la parte Tabrix, Data Lake, y por acá el recurso fundamental que es la parte en este caso, el Access Connector en este caso, si estamos en un entorno de Azure, Access Connector for Azure Databricks. ¿Qué es lo que me va a permitir? Que esta es la base, muchachos, para poder crear ¿qué? Las credenciales. Si yo no tengo este recurso, que es la parte del Access Connector, en este caso, for Azure Databricks, yo no voy a poder crear credenciales. ¿Listo? Estos son los core. Esto es el core prácticamente. Por eso se llama arquitectura de credenciales. ¿Por qué? Porque una vez que yo haya definido prácticamente este elemento, ¿cierto? Yo tengo que darle permisos, ¿listo? ¿Sobre el qué? Sobre el data lake. Ahorita lo vamos a ver un poquito más estructurado. Sin embargo, quiero que se lleven esto en la cabeza, que lo tengan ahí un momentito. ¿Listo? Ahorita se los doy un poquito más molidito para que lo puedan entender, ¿vale? Pero este es a nivel de arquitectura. Y sobre este lado, ¿qué es lo que voy a tener? Oye, pues voy a tener la parte del Metastore. Entonces, importante cuando ustedes estén trabajando, porque ya comienzan a crear, creen muchachos, van a comenzar a crear ¿qué? Los diferentes external locations. ¿Y qué es lo que siempre tienen? La parte de los credentials. Acá si se dan cuenta cuántos credentials tenemos. Tenemos 3 credentials. ¿Cuántos external locations? Vamos a tener sobre todo acá, ¿cuál se recomienda? Tener external location sobre cada uno de los containers que yo pueda tener. Acá tengo 4 contenedores, ¿cierto? O en este caso, sí, llámese contenedores, landing, bronce, silver y gold. Entonces, ¿cuántos external location voy a tener en la parte de desarrollo?
o en la parte de producción en este caso, 4. 4 acá en QA, 4 en la parte de desarrollo. Al final tendría 12 external location. ¿Listo? Diferencia, external location, external credential. ¿Quién me da la base de eso? Este es un recurso netamente que me lo va a permitir crear. ¿Listo? Importante ese punto. Ahora, un poquito ya más desmenuzado, la arquitectura. Por ejemplo, ustedes, o qué es la buena práctica, muchachos, se recomienda para que ustedes implementen un recurso, o en este caso la parte del Unicatalog, tener separado, ¿cierto? Porque aquí va a estar prácticamente, va a estar en este caso almacenado la parte del Metastore para poder, cuando no tienen nada, ¿cierto? Supongamos que ustedes ya comenzaron a crear, ya va a depender dónde lo han implementado. Pero como base, vamos a tener Databricks, la parte, la cuenta de almacenamiento y el Access Connector for Azure Database. ¿Qué me va a permitir el Databricks? Obviamente una versión de Tier, un Premium, ¿cierto? Si tenemos el estándar, no vamos a poder hacer Unicatalog, ¿listo? Pero va a estar almacenado directamente. Es más, acá puede ser, por ejemplo, la parte de Unicatalog, yo le puedo colocar, y el entorno, ¿cierto? Generalmente esto puede ser transversal o si quieren lo pueden colocar productivo, ¿cierto? Siempre estándares de nombramiento, buenas prácticas dentro de su organización, puede que haya ya directamente o si no que ustedes propongan, ¿cierto? Siempre estándares de nombramiento bien gobernados. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Entonces ya saben, el core de para yo poder implementar la parte del Unicatalog, 3 recursos importantísimos. ¿Listo? No se les olvide. 3, Databricks, Storage Account y el Access Connector for Azure Data. Yo creo que acá todos nos conocemos, las 3, en este caso, pues las 3 carabelas de Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María, grábense así igualito la parte del Unicatalog. Databricks, Storage Account y Access Connector for Azure Data. ¿Listo? El trío perfecto, ¿vale? Perfecto. Ahora, Eladio, ¿cuál es ese paso a paso que yo tengo que tener presente para poder yo crear la parte del Unicatalog? Oye, primero, ¿qué tienes que tener? Un grupo de recursos, fundamental. Luego de ello, ¿qué tienes que tener? Un Databricks de, sobre todo, ¿qué tipo de talla? Un premium. ¿Estándar me sirve? No, no te sirve el estándar, ¿vale? Luego de ello, ¿qué tienes que crear? Oye, tienes que crear un ADLS, en este caso un storage account, ¿cierto? Y sobre todo, pues crear un container ahí. ¿Listo? Luego de ello, crear un Access Connector, ¿listo? ¿Para qué? Para que nos permita entregar un ID que al final pues le vamos a otorgar permiso, ¿cierto? Porque en el quinto paso dice, oye, otorgar permiso sobre quién, sobre este data lake que yo implementé previamente. ¿Y cuál va a ser ese permiso? Un storage block data contributor. Este es el permiso que nosotros le debemos entregar como mínimo. ¿Listo? Y luego de ello, pues ya ingresar directamente a la parte de la consola del Manage Account, que ya ese es otro tema cuando estemos directamente en la plataforma, donde vamos a poder visualizar pues y hacer prácticamente el administrador global, asignar prácticamente los diferentes workspace, crear diferentes Metastore, ¿cierto? En caso pues haya en otra región, porque ya es el administrador global prácticamente de la plataforma. ¿Listo? Pero de esta manera, muchachos, si quieren configurar Unicatalog, este es el paso a paso. No hay otro paso. Crear un grupo de recursos, tener un taller premium, la parte del storage account, un access connector, otorgar permisos y finalmente ir a la rutina. Nada más. Así de simple, sencillo. ¿Complicado? Por supuesto que no. ¿Listo? Importante. Ahora, oye, si yo quiero un poquito mucho más detallado para poder desplegar el Unicatalog, oye, pues tienes que diseñar el Unicatalog, es decir, lo que ahorita estuvimos viendo, cuántos catálogos voy a tener, cuántos esquemas voy a tener, cuántas tablas, ¿cierto? Y cuál va a ser la mejor estrategia a nivel de estructura de mi catálogo de datos. ¿Listo? Importante eso. Luego que ya haya rayado, acá es fundamental, muchachos, rayen todo lo que quieran, ¿cierto? Siéntense con el funcional, con la persona que conoce el negocio y no solamente a nivel técnico, porque así es lo que me parece, no. Oye, pues el negocio también tiene que tener aquí voz y voto, ¿no? Listo. Una vez de eso, viene la configuración. Esto se hace única vez. ¿Listo? Donde yo tengo que crear qué, en caso no lo haya creado. Crear mi Metastore, crear de pronto unas entidades federadas, unir espacios de trabajo de pronto para poder, en este caso, consolidadas en un solo Metastore. A veces son configuraciones únicas y si de pronto estamos trabajando con un proceso IAC, estos serían parte de las configuraciones manuales que debemos hacer. Que lo podemos realizar, por supuesto, sin embargo, a veces genera mucho conflicto. ¿Listo? Aquí también, para que se lo lleven ahí como tarea, ya más adelante también sería bueno hacer un temita de Access Bundle, donde es prácticamente el CI/CD, ¿cierto? Para poder llevar la parte de catálogos, esquemas, que ya es otro mundo un poquito mucho más
más avanzado, ¿cierto? A nivel allí de skill. Listo. Pero por el momento, vaya, centrémonos en esto. Como tercer paso, ya crear el catálogo de datos, ¿cierto? Temas de external credential, la parte de los external location, quiénes son el tema de los propietarios para poder yo gobernarlos desde un inicio, ¿cierto? Y por supuesto ya la parte de la migración de la metadata que de pronto tenga en otros puntos, ¿cierto? Luego de ello ya conceder accesos a mis usuarios, ¿cierto? A nivel de catálogos, a nivel de esquemas, a nivel de archivos y por supuesto ya la migración a nivel ya de workflows, a nivel de información como tal, a nivel de la data per se que voy a estar utilizando, ¿cierto? En caso, pues ya, por ejemplo, ya estoy trabajando en la parte de Unicatalog, oye, los temas de los montajes, acá ya no me sirve, ya no lo necesito, lo deshago completamente, los high metastore, como el caso que les expliqué, oye, pues, ¿para qué? Eso es muy vulnerable a la información, grupos, pipeline anteriores, depuración. ¿Para qué? Para de esa manera tenerlo consolidado y gobernado con los buenos estándares y sobre todo, pues, que esté un limpio, ¿cierto? Que esté limpio. Listo, un clean ahí. Listo, muchachos. Entonces, esto sería como el paso a paso. Ya se les mostré cómo lo debemos configurar y acá cómo lo debemos desplegar. Listo, importante. Mejor dicho, le estamos dando acá digamos, las claves, las precisas, los prohibidos. Listo, muchachos. Ahora, nosotros también podemos hacer seguridad a nivel un poquito ya más de profundo, ya cuando tengamos la información completica y por supuesto también hacer un tema de enmascaramiento, ¿cierto? Por ejemplo, para ello me apalanco siempre, muchachos, de las diferentes funciones, el cual pues van a ser reutilizables más adelante para poder aplicarlos directamente a dónde? A las diferentes tablas que yo pues esté en este caso utilizando, ¿cierto? Aquí está como la parte, en este caso pues del script para que ustedes de pronto lo puedan realizar y lo puedan aplicar directamente dentro de su organización. Por ejemplo, en la parte de Azure hay ya recursos de enmascaramiento que, por ejemplo, si nosotros utilizamos un Azure SQL Database, ellos te permiten, pero sin embargo acá nosotros lo hacemos un poquito mucho más a nivel de código. En este caso, un Transact SQL tradicional. ¿Listo? Entonces, lo permite seguridad a nivel de fila y enmascaramiento, como para ir finalizando por acá y no se nos extienda el tema, pues lo podemos realizar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos también tema de auditoría? Por ejemplo, acá les tomé un pantallazo prácticamente de lo que podríamos realizar. Oye, ¿quiénes son los propietarios de los clústeres interactivos? Mira lo que se empleó aquí prácticamente. Este código lo proporcionó prácticamente uno de los que trabajan, en este caso, en Databricks, ¿cierto? Que más adelante, cuando hagamos el caso práctico, yo también de pronto, si no lo tienen, se los podría compartir, ¿cierto? Como para saber, pues, por ejemplo, oye, ¿quiénes crearon, por ejemplo, la parte del clúster? ¿Quiénes han utilizado el clúster? ¿Quiénes han ingresado la parte, en este caso, pues, del punto, en este caso, de las tablas específicas que yo no quería que tocaran? ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que sí. Todo a nivel, en este caso, podemos crear un notebook y que me vaya ejecutando constantemente y yo poder visualizarlo de pronto en un dashboard, ¿cierto? Tranquilamente lo podría hacer así. Y listo, muchachos, muchísimas gracias. Como yo creo que llegamos ahí, nos pasamos unos 5 minuticos y como para no extendernos, pues ya más adelante lo podemos revisar. ¿Listo? Entonces, señores, ahora sí, pasemos a las preguntas. Yo creo que por ahí hay bastantes preguntas que no sé si ahí, en este caso, pues, Dani, me puedes ayudar haciendo cuáles son las preguntas para poder irlas contestando en este momento. Muchachos, y acá de pronto, si quieren tener en contacto cualquier duda que de pronto ustedes puedan tener, muchachos, acá está, en el LinkedIn nos podemos estar conectando y si escanean este código directamente, pues podemos estar conectados directamente. ¿Listo, muchachos? Mientras tanto, vamos haciendo o contestando las preguntas. Dani, adelante. Cuéntame qué preguntas tenemos por ahí. Claro, Ladio. Oye, muy buena la ponencia. En serio, que has hablado de Databricks Unity Catalog, pero extensamente de cero a, no decir experto, ¿no? Pero más allá de solamente crear el catálogo, todo lo que está por detrás de Unity Catalog, cómo se engloba con Azure y todos los conectores que se necesita para implementar, ¿no? ¿Qué se necesitaba desde antes para aquellos que nacieron, esas cuentas que nacieron antes de Unity Catalog con su Jaime Story, cómo tuvieron que migrar hacia el nuevo Unity Catalog, que los que nacen ahora pues nacen sin el dolor, ¿no? Nacen con todas las novedades, ¿no? No sufren con eso. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Dice, Unity Catalog, ¿cómo se alimenta, no? Entonces, digamos, del comienzo de la ponencia, nos comenta Robert, Unity Catalog se conecta a las bases de datos. Bueno, ya se puso, pero si quieres lo complementas. Ah, ok. ¿Cuál era la pregunta? ¿Me repites, por favor? Dice, Unity Catalog se conecta a las bases de datos. No, en este caso lo podemos crear como un external location también, ¿cierto? Son, digamos,
datos tabulares que lo podemos realizar, pero la buena práctica es que nos conectemos directamente, por ejemplo, porque por debajo él pasa por un data lake o cualquier tipo, en este caso, de donde nosotros configuremos o aprovisionemos la parte de Databricks. Puede ser un S3 en AWS, puede ser un, GCP, un Google Cloud Storage en GCP, pero pues lo podemos, sí se puede conectar, o sea, lo podemos homologar, por supuesto, ¿cierto? Pero pues, o sea, la buena práctica es irnos como por el caminito correcto, ¿cierto? Pero que se puede, ¿listo? Claro, ahí tenemos otra pregunta. Esta es un poquito interesante versus otro competidor o amigo, se podría decir. ¿Es equivalente a OneLake de Microsoft en Fabric? Sí, justamente son competidores. Realmente, pues, tengo, por ejemplo, con los diferentes clientes que me ha tocado, siempre se proponen ambas tecnologías, ¿cierto? Sin embargo, eso va a depender mucho de la casuísticas que quiera resolver la organización, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel de costos, por el momento, si solamente nos enfocamos en el elemento costos, por ejemplo, una parte de Fabric nos sale un poquito más costoso, ¿cierto? Porque son instancias ya completamente prepagadas o en este caso pago por uso, que al final pues el mango bajito para una organización que es un F64 te costaría 5,000, entre 5,000 y 8,000 dólares dependiendo la instancia que tú coloques, si es pago por uso reservada, ¿no? Sin embargo, F64 pues al final por una organización de 1,500 colaboradores bajo realmente, ¿no? Puede ser un F32 y ahí son 16,000 dólares. Entonces, solamente en esa plataforma, pues nos estaríamos gastando ello. Oye, pero yo también tengo que integrarme con otras plataformas. Actualmente, Fabric no tiene todos esos conectores que sí lo puede tener un Data Factory, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues a nivel de costos se elevaría un poco. Sin embargo, porque la mayoría también de pronto puede tomar la decisión de irse por un Fabric, porque pues el costo de las licencias lo mitigamos, ya no es necesario, sobre todo tenemos dashboard en Power BI, ¿cierto? Supongamos que tenemos también 1,500 trabajadores y tienen 700 licencias, oye, pues tranquilamente lo podemos mitigar, ¿cierto? Entonces, son diferentes casuísticas, no es que uno sea mejor que otro, sin embargo, pues a nivel de cositos lo podemos trabajar. A nivel también de compute, por ahora Fabric es un poco más lento, no tiene el poder computacional que tiene Databricks, ¿cierto? Entonces, por ese lado también punto por Databricks, ¿cierto? Entonces, ya va a depender qué sacrificamos, qué es lo que queremos lograr y pues tomar la mejor decisión. Sin embargo, siempre es bueno, oye, ver cuáles son ventajas y desventajas, ¿no? Pero pues, o sea, no es que sea uno mejor que otro, cada uno tiene lo suyo. Excelente. Luego, hay otra preguntita, dice, entonces, eso es algo que explicaste al comienzo. Dice, Microsoft tiene una copia de de nuestro Unity Catalog por un tiempo de horas. Sí, correcto. Eso lo expliqué cuando nosotros, por ejemplo, estábamos sobre el High Metastore, ¿cierto? En este caso, cuando como tú estás sobre un High Metastore, tú no sabes dónde, o sea, no tienes acceso a la información, solamente lo puedes ver a nivel de la tabla. Sin embargo, supongamos que tú hubieras eliminado completamente, como lo pasó el caso que les expliqué, se llama, en este caso, un Garbage Delete, donde solamente por un cierto, eso es variable, no es completamente fijo, puede que tengas 12 o 24 horas, por eso hay que actuar demasiado rápido porque si no, pues el usuario te dice, oye, yo no me hago responsable de eso, porque tú ya sabes dentro de los CLI, que son prácticamente los contratos, que no debes hacer eso, ¿cierto? Sin embargo, pues ellos te dicen, oye, tenemos rango de tiempo que hasta ahí yo te puedo ayudar, pero a partir de ahí ya, o sea, se fueron los datos. Pero que hay una forma de recuperarlo, por supuesto. ¿Qué hay que hacer? Actuar rápido. ¿Listo? Y ya luego de eso, obviamente, si ya estamos en el Unicatalog, como le respondí, obviamente, Unicatalog es la plataforma, pero por debajo necesitamos un lugar, un espacio donde almacenar la metadata, la información de las tablas y tranquilamente lo puede ser un data lake cuando estamos en Azure, ¿cierto? Entonces, si Azure lo guarda la información. ¿Listo? Ahí está. Listo. Luego, Daniel Alejandro, que está por ahí, dice, hola, buenas noches, pero una cuenta personal puede configurar el Metastore. Me dijo, según vio, no le dejó en su momento. Una cuenta personal, no, en este caso tiene que ser en este caso a nivel de organización, un tenant a nivel organizativo, salvo que tu cuenta personal lo asocies directamente, como por ejemplo yo le voy a mostrar por acá, ¿cierto? Yo por acá, a ver, voy a irme por acá, que pues, o sea, este es un tema, por ejemplo, le voy a mostrar algo que nos dan acá dentro de la organización, ¿cierto? Donde yo, por ejemplo, yo puedo asociar mi cuenta, que es, voy a irme por acá, el Entra ID, ¿cierto? Donde lo asocias a una cuenta en este caso, pues de una organización como tal, ¿cierto? En este caso ahí lo estoy mostrando. Y por acá en la parte de user, ¿cierto? Yo asocié prácticamente mi Hotmail que yo tengo
de Azure, ¿cierto? A este tenant directamente por acá, sí, a este tenant. Ahí está cargando un momentico y por acá lo asocié mi cuenta principal. Pero sí, obviamente directamente desde la parte personal no lo podemos hacer, Dani, pero pues lo tenemos que asociar, apalancarnos en este caso de una organización, por ejemplo. Ahí sí lo podemos hacer. ¿Listo? Quizás ahí en una siguiente sesión, algo práctico para ver cómo creamos nuestra cuenta de Azure, cómo creamos el conector para unificar, ¿no? Si podemos crear Y nuestro yo creo workspace que por por ahí separado. vamos a ir Ajá, gestionando, Dani, para mostrarles exacto. el paso a paso, pero ya muy práctico, ¿cierto? Yo creo que lo podemos conversar ahí de pronto la otra semana o el Mm, próximo mes, de pronto ahí vemos los tiempos, cómo estamos. ¿Listo? Pero hay claro, a ver, mucho por ¿qué unir. dice claro, lo que diga la audiencia, si les gustó la charla y quieren ver la parte práctica, cómo levantar A ver, su ¿qué dice, mano? workspace, su Unity La manito Catalog. arriba, Tim, a ver ahí como si A de ver, a ver. pronto nos vamos para otra. ¿Qué dicen? ¿Parte práctica o no? ¿Qué dicen, muchachos? A ver. Ya, una hora más, dice hoy día. No, no. Listo. ¿Qué otra preguntita hace por ahí? Eh, Daniel dice, yo hice con una cuenta empresarial, Ah, es es interesante. Ah, ya lo interesante. hizo. Sí, claro. Por ejemplo, aquí, míralo, aquí lo que le estaba comentando, y por acá ya me cargó. Entonces asocié la cuenta personal, ¿cierto? Le coloqué como la parte de member directamente. Entonces ya me permite. ¿Por qué? Porque si estás en la organización también, como la organización tiene sus políticas de no acceso, ¿cierto? Porque si no, no te daría la parte del manage account, entonces no te permite. Tiene que darte el permiso por tu cuenta para asociarlo directamente dentro del tenant de la organización. Pero sí, lo podemos hacer, hablar mucho más detallado en una próxima sesión mucho más práctica, mister. ¿Listo? Vale, listo. Entonces nos vemos por una siguiente sesión. Vamos a recaudar like para una siguiente sesión, a ver cómo le gustó a la gente, ¿no? Por ahí por las palmitas, sí, sí, les encantó. Definitivamente es un tema muy, muy interesante que no se ve muy seguido, ¿no? A veces como usuarios, como desarrolladores, vemos solo la parte técnica, pero esta parte se la llevan más los administradores, los data ops. Entonces es algo muy, muy interesante. Igual si quieren dar un paso más en su trabajo actual y quizás a pasar a líder técnico como Eladio, este es el momento. Sí, total, ¿no, muchachos? Yo creo que hay mucho tema allí por rebanar. También la parte del Access Bundle me gustaría también compartirlo, señores, que es un tema también, pues, para la parte de DevOps, que yo creo que se utiliza muchísimo en la parte de las migraciones, las organizaciones actualmente, proyectos muy grandes. Y pues, yo creo que compartir el conocimiento, muchachos, a mí me apasiona. Así que estamos Exacto. hablando ahí con Dani, señores, cuídense, tengan una feliz noche y ¿qué más sería, Gracias Dani? por todo, Hola, Eladio. Nos vemos. Gracias a todos por asistir. Cuídense. dale, Buenas chao. noches.